A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente les saludo con mucha cordialidad y les agradezco una vez más por estar con nosotros en este programa que hemos llamado de crisis económica. Hoy vamos a tratar sobre una serie de desajustes y problemas macroeconómicos que tiene el país. Comienzo diciendo de que ya terminó entiendo yo, una primera etapa para el país y para el gobierno que tenía que ver con la consulta popular. Las 7 preguntas han triunfado con un sí rotundo, con buen margen, que eso sencillamente es de satisfacción no solo del gobierno, sino sencillamente este es un triunfo y una victoria de los ciudadanos, porque lo que hemos querido no tanto es votar por el gobierno actual, sino sencillamente porque queremos abandonar 10 años de corrupción, 10 años sencillamente de abusos, de improperios, 10 años de perseguir a la gente por parte del gobierno anterior, de restringir la libertad de expresión, la libertad de opinión, de perseguir a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso fundamentalmente la población y los ciudadanos votaron. Pero en todo caso, la persona importante, la persona que hizo la convocatoria es el actual presidente del Ecuador y le hemos dado nuestro apoyo en eso, porque sencillamente era necesario en esta etapa por la que vive el Ecuador. Pero una vez agotada esta primera etapa, en la que el Congreso tendrá que cumplir su papel y luego pues hay otra serie de reformas que entrarán automáticamente una vez publicado en el registro oficial, estimados amigos y amigas, hoy por hoy el presidente tiene que comenzar a preocuparse intensamente sobre la economía. Ya el asunto político se terminó en su mayor parte, pero hoy viene la economía y la economía está plagada, como muchas veces aquí en este programa hemos mencionado, de una serie de desajustes y desequilibrios que sencillamente el presidente tiene que comenzar a atender. El presidente naturalmente no está muy familiarizado con asuntos económicos, financieros, monetarios, asuntos de balanza de pagos, de competitividad, etc. ¿Sí? Pero como presidente, pues yo asumo que sencillamente tendrá que pedir a su frente económico que le expliquen de mejor manera los problemas en forma más detallada y más comprensible. Yo asumo que el Ministerio de Finanzas le habrá informado al señor presidente de que sencillamente hay una angustia de todo ese ministerio y toda la tesorería de la nación, angustia por buscar dinero semana a semana, mes a mes, sencillamente, ¿para qué? Para encontrar dinero para pagar sueldos y salarios. Fíjense, en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, sencillamente el ministro de Finanzas actual, por una serie de necesidades financieras y fiscales, tomó 300 millones de dólares que estaban en un fondo, algo separados, para la reconstrucción sencillamente de Manabí y Esmeralda. Y el ministro dio una serie de explicaciones que van en la dirección esta. Hay que pagar sueldos y salarios. Aun cuando haya sencillamente devuelto los 300 millones para ese fin, sin embargo, sencillamente pues no incurrió en un acto adecuado ni legal,
Y es por eso que el Congreso, la Asamblea Nacional, entiendo que está tratando de iniciar un juicio político al señor ministro, por ese motivo. Pero esto da el mensaje de que hay problemas fiscales sumamente hondos. No se puede seguir con el modelo de desarrollo del gobierno pasado. Alguna vez hemos tratado de en qué consistía este modelo. Y solamente para resumir, queridos amigos y amigas, para resumir, yo me permito indicarle que el gobierno anterior, en ese modelo, creía que sencillamente es el Estado el que explica la expansión económica, que es el Estado el que explica la prosperidad de los ecuatorianos, que es el Estado el que crea realmente empleo, que es el Estado, en definitiva, todo, y el ciudadano no es nada. Un Estado controlador, un Estado sencillamente que iba creando complicaciones a través de decisiones económicas a todos los empresarios. ¿Para qué? Para debilitarlos en la creación de riqueza. Debido a esa filosofía ha sido un fracaso. ¿Cómo se manifestaba eso? En que el gasto público debía crecer espectacularmente, como creció en los últimos 10 años del gobierno del señor Correa. ¿Financiado por qué? Financiado con altos precios del petróleo y con un endeudamiento masivo y creciente en condiciones no adecuadas. Eso se acabó, ya no funciona más porque fue un fracaso. Les doy solamente cierta información, mis queridos amigos. El gasto público, que sencillamente el 2006, si mal no recuerdo, era como 13.000 millones de dólares aproximadamente, el año 2014 alcanzó como 44.000 millones de dólares. El año pasado, 2017, en la que todavía no hay cifras definitivas, sino muy preliminares, asumo yo que debe haber terminado en 39.000 millones, habiendo bajado unos 5.000 millones con respecto al 2014. Y no es que el gobierno programó así como objetivo, sino que no había dinero, amigos. No había. No obstante, el endeudamiento masivo que hubo el año pasado. ¿Esto qué significa? Significa que el gasto público creció más de 3 veces en 10 años. Cuando ustedes observan la deuda pública, ¿en cuánto creció? La deuda pública creció en casi 4 veces también y mucho más. ¿Por qué? Porque el presidente ha reconocido en forma pública que la deuda pública estaba llegando a algo así como cerca de 60.000 millones de dólares. ¿En qué? En aquellas deudas que se registran como tal y que se publican por parte de Finanzas y el Banco Central como deuda pública interna y externa. Pero aquí hay otros segmentos de deuda que no se registran como tales. Por ejemplo, hay los papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas de corto plazo que se llama CETES. En el Ecuador se llama CETES esos papeles. Que los compra, digo usted, el Banco Central del Ecuador, que los compra el Seguro de Depósito, por ejemplo. No se sabe exactamente cuánto es. Pero unas estimaciones que pueden parecer arbitrarias, se piensa que eso puede estar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares como stock, como deuda en este momento. No se suman a la deuda total que es registrada y publicada por el Ministerio y el Banco Central. Luego usted tiene la deuda de 3.000 millones más o menos al seguro de salud, que tampoco se registra como deuda como tal. Y el gobierno está analizando hasta qué punto debe o no pagar, aun cuando ya el ministro de Finanzas dijo que no van a pagar este año, van a pagar el próximo año. Igual que el 40% que el gobierno contribuía al sistema de pensiones en el Seguro Social ecuatoriano. ¿Para qué? Para los pensionistas, los que se han jubilado. Eso hay que restituir. Pero eso era más de 1.000 millones de dólares anuales que el gobierno anterior, hay que reconocer que no fue este gobierno, el gobierno anterior decidió en una ley y Alianza País lo aprobó para decir, desaparece esta contribución y cuando el seguro necesita dinero, yo, gobierno nacional, lo voy a dar. Uno va sumando todo eso, como las preventas de China continental o de Tailandia, que son deudas, tampoco se registran como tales. Entonces, si uno va sumando todo eso, naturalmente, pues la deuda realmente pública, interna y externa son como 60.000 millones de dólares. Así se está violando la ley que pone un techo de 40% del PIB. Si el PIB en este momento es 100.000 millones, significa que el máximo es 40.000 millones, ¿sí?
Pero aparte de eso, también en un otro momento de necesidades de liquidez, lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas en coordinación con el Banco Central es tomarse dinero que no pertenece al gobierno, sino que pertenece a los municipios, a los consejos provinciales, etc. Y también las reservas bancarias. Y eso es altamente peligroso. Peligroso desde el punto de vista financiero, peligroso desde el punto de vista monetario. Eso no es plata del gobierno. Pero estas cosas, ¿qué demuestran? Demuestran que el modelo no solamente que se acabó, que no da más, que se agotó, sino que fue un fracaso. Pero cuando uno ve el crecimiento del gasto público y el endeudamiento público, y uno ve también los sueldos y salarios, cuánto eran el año 2006 y cuánto fue el 2016, me olvido momentáneamente, el 2017 era también de 3 veces y pico. Es decir, un crecimiento espectacular de las actividades públicas que uno puede pensar, bueno, si hubo tanto dinero, si se metió tanto dinero en la economía a través del gasto público, del endeudamiento público, etc., la economía debió haber crecido mucho más que antes del 2006. Pues bien, las cifras oficiales, las cifras dadas por el Banco Central del Ecuador, que administra lo que se llama el sistema de cuentas nacionales, que mide cuánto crece la economía en su conjunto, cuánto crece la industria, cuánto crece la agricultura, cuánto crece el sector eléctrico, el sector comercial, etc. ¿Cuánto creció de 2006 a 2016? 3.2%, 3.1% aproximadamente como promedio anual en términos reales, sin inflación. Pero si uno ve el 2001 con respecto al 2006, ¿cuánto creció la economía ecuatoriana en términos reales? Creció a más del 4%, sin tener ese gasto público enorme que tuvo en la época del señor Correa. El gasto público del 2001 al 2006 en promedio estaba alrededor entre 20 a 22% del Producto Interno Bruto. En los 10 años del gobierno anterior, eso se fue como a 38, 39% del PIB, en promedio. El 2014, como decía anteriormente, fue de 44%, una verdadera monstruosidad. Y también es una monstruosidad el número de empleados públicos. Entonces, ¿esto qué prueba? Vuelvo a repetir, prueba el fracaso del modelo. Que en economía, sencillamente uno dice, hemos perdido 10 años, no es que hemos ganado. Si hubiese habido un gobierno radicalmente diferente, amigos, tengan la seguridad que la economía y la prosperidad hubiese seguido en términos de largo plazo. La economía hubiese crecido mucho más. El empleo adecuado hubiese sido mucho mayor de lo que es actualmente. Entonces, no se puede volver a repetir lo de los 10 años porque fue un fracaso. Entonces, el presidente actual tiene irremediablemente que comenzar a actuar en materia económica y financiera. El objetivo principal de todos los gobiernos, y este gobierno lo ha declarado muy explícitamente, y todos estamos de acuerdo en eso: empleo, empleo, empleo. Sí, señores, se necesita empleo, y empleo adecuado, y con esto quiero decir empleo de 8 horas durante 5 días. Ese es el empleo adecuado, ¿sí? Pero por una serie de razones del modelo anterior, hoy por hoy, sencillamente, hay personas que no encuentran empleo de forma abierta. Hay personas que solamente trabajan 10 horas, 15 horas a la semana, porque no hay posibilidades adicionales de tener un ingreso que permita mantener razonablemente a su familia. Entonces, el empleo es la variable básica. Pero ¿cómo se crea empleo, amigo? Empleo no se crea sostenidamente en el largo plazo, creando más puestos en la burocracia. Y les digo, el presidente ha dicho que va a haber austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las cifras oficiales todavía no se nota eso. Los sueldos y salarios están creciendo modestamente, 3% anual en el presupuesto general del Estado, aproximadamente. ¿Eso qué implica? Que los sueldos sigan aumentando. O sigue aumentando el número de empleados públicos, o sigue aumentando los salarios, o una combinación de los dos. Y lamentablemente no se puede crear empleo en forma permanente creando nueva burocracia, nuevos entes públicos. Naturalmente que en la época del señor Correa se amplió el aparato estatal y eso implicaba más empleos públicos, más empleados públicos, más empleos públicos, ganando en promedio mucho más de lo que gana en el sector privado. Ha llegado la etapa de la economía y la etapa de, lamentablemente, tomar decisiones que muchas veces no van a ser del agrado de todos los ciudadanos ecuatorianos.
Pero lamentablemente no se puede uno olvidar de los 10 años desastrosos que pasó con el gobierno anterior, que tomó una serie de decisiones totalmente equivocadas, que han creado todas estas complicaciones. Como varias veces yo he dicho, el señor Correa quebró financieramente el gobierno y el señor Lenín Moreno, el presidente actual, no es culpable de esta quiebra. Eso es cierto. No se puede responsabilizar a él de la quiebra financiera del gobierno. La culpa y la responsabilidad la tiene sencillamente el gobierno anterior. Pero hoy, que es el presidente del Ecuador, el señor Moreno, tiene realmente que resolver los problemas. Tiene que resolver y tomar decisiones aunque sean impopulares. Y eso implica, ¿qué cosa? Reducir el gasto público. Reducirlo. Y no solamente reducirlo, queridos amigos, en las inversiones públicas se necesitan. El Estado y el gobierno no pueden separarse de la función de hacer inversión pública. Por ejemplo, se necesita, en mi juicio personal, un programa masivo de canales pequeños de riego. Se necesita un programa masivo, por ejemplo, sencillamente, de nuevos centros médicos en áreas rurales muy alejadas de los centros urbanos. Se necesita un programa masivo de agua potable y alcantarillado, especialmente en las áreas rurales, donde no hay agua potable y de repente los niños en esas áreas sencillamente beben agua contaminada y de ahí vienen las enfermedades y sube la mortalidad infantil. Todo eso se necesita. Eso es política social. Sí, sí. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, caminos vecinales, en la que yo personalmente creo que es necesario también la inversión pública en caminos vecinales? De repente hay en una serie de áreas rurales del Ecuador, el pequeño agricultor no puede sacar su producción porque falta un camino vecinal y se pierde la cosecha. O sencillamente sacan una parte y una parte llega en condiciones no adecuadas al mercado. Si usted tuviera un camino vecinal, aquí o allá, sencillamente ese pequeño agricultor se va a beneficiar, porque entonces su producción agrícola pequeña llegará a los mercados, no se desperdiciará y eso le dará más ingreso al campesino. Pero también se necesita pequeñas obras de riego. ¿Para qué? Porque hay muchas áreas que no tienen riego. El riego es necesario para aumentar la producción por hectárea. Y eso también beneficiaría ¿a quién? A los pequeños agricultores. ¿Nos preocupamos por los pequeños? Pues bien, esos proyectos de infraestructura son necesarios y el gobierno no se puede apartar de eso. ¿Sí? Pero también hay que dar asignación de recursos para los sectores como es educación, por supuesto. Usted no crea, mis queridos amigos y amigas, usted no crea progreso, prosperidad con analfabetos. Crece la población ecuatoriana en 1,5% cada 2 años en promedio, ¿sí? Hay más niños que van a la escuela. ¿Usted necesita escuelas públicas? Pues, por supuesto que sí, necesita, así como necesita empleo. Entonces, pero para crear más empleo, usted necesita inversión privada, fundamentalmente, pero también inversión pública razonada para proyectos adecuados, no para una serie de proyectos que como el gobierno anterior no servían y no sirven para nada. La inversión privada es básica, pero ¿por qué los empresarios van a crear nuevas fábricas, por ejemplo? O van a aumentar el área cultivada en banano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan ganar dinero. Los empresarios tienen un fin, ganar, ganar y ganar, y eso es legítimo. No se puede censurar a los empresarios privados en el comercio, en la industria, en la pequeña industria, en la pesca, etcétera, que no ganen dinero. Hay que ganar dinero porque ese es el sistema. Entonces hay que estimular al empresario privado a invertir en nuevas fábricas, ¿sí? Y no solamente a los ecuatorianos empresarios, sino también a la inversión extranjera, que hay que atraerla. Es positivo cuando uno lee y escucha al ministro Campana, el ministro de Comercio Exterior, que dice: señores, sencillamente he venido de uno u otro viaje conversando con una serie de empresarios y multinacionales para decirles, este es el Ecuador, vengan, aquí se los recibe bien, se los trata bien, etcétera, va a haber seguridad jurídica, seguridad tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una gestión adecuada que está haciendo el ministro correspondiente. Hay que convencer al inversionista extranjero que venga al Ecuador, que venga a invertir, y no la cantidad irrisoria, perdónenme la expresión, que año a año se está invirtiendo en el Ecuador por parte de la empresa extranjera, menos de $1.000 millones anuales, cuando usted tiene el caso de los vecinos del Perú y Colombia, que tienen varios miles de millones de inversión extranjera, colaborando con el desarrollo de esos países. Aquí necesitamos algo parecido,
Pero a su vez tenemos que tratar bien al inversionista nacional y al empresario extranjero. Hay que tratarlos bien. No se puede castigar con impuestos. Y aquí permítanme decirles varias veces, hemos sugerido aquí con nuestros invitados y yo personalmente, en que hay que eliminar una serie de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. No se puede naturalmente eliminar ese impuesto de la noche a la mañana, de un solo golpe, no, porque sencillamente hay 1.000 y pico millones de dólares, si mal no recuerdo, de recaudaciones. Entonces hay que hacerlo en forma gradual, pero hay que hacerlo, pues. Y una de las primeras etapas en esta eliminación es a los exportadores ecuatorianos, privados, cuando importan un insumo X, cualquiera este sea, y pagan por ese insumo al exterior, buena parte de esos insumos, hay ciertas excepciones, sencillamente pues hay que pagar el 5%. Y eso es castigar al exportador. O cuando se importa un insumo X o Y o Z también, hay que pagar impuestos arancelarios. Eso es castigar a ese insumo que va a estar incorporado en el proceso de producción de las exportaciones. A las exportaciones privadas, queridos amigos, hay que tratarlas bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que da actividad económica, expansión económica, prosperidad. El modelo de desarrollo nuevo que tiene que haber en el Ecuador, y es una de las ideas que hay que seguirle insistiendo al señor presidente y a su gobierno, es inversión privada, nacional o extranjera, y exportaciones privadas. Son los dos motores básicos para la nueva etapa económica, para la expansión y la prosperidad. Pero el inversionista, el exportador privado, necesitan pues, que no se los castigue cuando tratan de producir y de exportar. No, entonces hay que eliminar una serie de impuestos que lo que hacen es castigar el esfuerzo privado. Si no se hace esto, sencillamente no habrá la suficiente inversión privada en el Ecuador, ni extranjera ni nacional. ¿Para qué? Para que se conviertan en esos motores. Estos dos motores que he mencionado, inversión privada y exportaciones privadas, funcionan con combustible. ¿Cuál es el combustible? Tratarlos bien, que haya seguridad tributaria, que no se les cambien los tributos a cada rato y que haya estímulos tributarios reales. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente, fíjese, el gobierno nacional le debe dinero a los exportadores privados por el que se llama el mecanismo del drawback, devolución de impuestos. Pero el ministro de Finanzas dijo, no pago. ¿Por qué no pago? Sencillamente porque ustedes exportadores se comprometieron con el gobierno para tales y tales cosas. Y como no lo han hecho, yo tampoco pago. Eso es un pensamiento y decisión razonable del gobierno, castigar en esa forma a los exportadores privados. Ahora, aquel exportador como empresario privado que haya hecho evasión tributaria, entonces eso es diferente. Habrá que seguir pues las acciones legales correspondientes a cualquier exportador o cualquier empresario de donde sea que sencillamente evade impuestos. Por supuesto que sí. Y hay que fortalecer las acciones del SRI para esta lucha contra la evasión tributaria, así como que hay que fortalecer los organismos estatales en la lucha contra la corrupción, que en la época de Correa ha sido la más grande de la historia ecuatoriana. Estimados amigos y amigas, hemos hecho una reflexión para ustedes. El modelo de desarrollo del gobierno anterior está acabado, no puede revivir, y este gobierno tiene la obligación de impedir eso. Pero este gobierno en estos 8 meses, lamentablemente, ha estado siguiendo en la parte económica y financiera la ruta del gobierno anterior. ¿Por qué? Posiblemente yo me explico de que eso es debido a que sencillamente la prioridad la tenía la política. Pero hoy, una vez que se ha resuelto ese problema político, y no todos los problemas políticos se resuelven de la noche a la mañana, pero una vez que hay la consulta favorable a la ciudadanía, al gobierno, al presidente, sencillamente entonces hay que ir a la etapa de la economía. Hay que resolver los problemas macroeconómicos, el problema fiscal, el problema de la balanza de pagos. Hay que exportar más, hay que traer más dólares, y esto no se hace con deseos. La dolarización es otro tema que hemos desarrollado y seguiremos hablando en el futuro, pero no se la fortalece solamente con discursos. A la dolarización como sistema monetario se la defiende con hechos específicos, y yo todavía no veo hechos contundentes para ese propósito. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y estaremos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.